Estamos con Leandro Santoro. Que la política es muy improvisada. No es cierto que los jóvenes estén solamente con Milei. A mí también me molesta los piquetes. También entiendo el dolor de mucha gente que está obligada a tener que protestar. El cannabis medicinal y la industria del cannabis genera puestos de trabajo y divisas. Si me preguntás si el Estado debería reconocer los bitcoins, entiendo que no. Estamos con Leandro Santoro, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Leandro, gracias por venir. Muchas gracias por el invitación. Estamos con Natalia Niviesquiviat, Hola. iniciando este ciclo de entrevistas de Clarín. Vamos directo a las preguntas, ¿te parece? Vámonos. ¿Cómo te ves el 14 de noviembre a las 11 de la noche, Leandro? Más tranquilo. Sí, mucha atención, la campaña, más tranquilo. Más tranquilo, ¿pero te ves ganador o perdedor? ¿En qué término me dices? Cuando yo tomé la decisión de ser candidato, de aceptar la candidatura, nunca me imaginé que iba a ser fácil ser candidato del Frente de Todos en la ciudad. Así que si las ideas que uno tiene se pueden defender con convicción, yo me doy por ganador. Sos diputado, diciembre de 2021. ¿Qué es lo que primero vas a hacer en la Cámara? Lo primero. Lo primero que voy a hacer, y ver dónde voy a laburar, Nata. Conseguirme una oficina. Lo que hacen las personas normales, ver dónde voy a trabajar, hablar con el presidente del bloque, con el presidente de la Cámara, leer el reglamento bien en profundidad, que seguro es distinto al de la legislatura, empezar a armar los equipos, eso. Te traigo para acá. ¿Qué hay que hacer con la inflación, los precios y el dólar? Qué sencilla la pregunta. Mirá, hay que tener una mirada global, entendiendo que el problema es súper complejo, que el problema requiere un abordaje multidisciplinario y además, teniendo en cuenta la complejidad de la economía argentina, es necesario ordenar la macro, tanto en términos de la emisión monetaria como de la capacidad de recomponer reservas, porque en definitiva cuando uno evalúa a qué se debe el aumento inflacionario, el tema del dólar y la presión del tipo de cambio siempre es importante. Para mí tal vez sea lo más importante de todo. Después creo que hay que lograr ordenar la puja distributiva en la Argentina con más racionalidad. Creo que el Estado tiene que ayudar a aumentar la oferta, ayudar a que el sector privado pueda aumentar la oferta, y al mismo tiempo creo que hay que trabajar para que haya demanda. Así que el problema que estamos construyendo hoy en la Argentina es una solución a un problema complejo que tiene por lo menos dos aristas: la inflación y la recesión al mismo tiempo. No se trata de estabilizar el país, se trata de estabilizar el país y además garantizar que siga creciendo, que se recupere. En un contexto, como te decía recién, donde el tema del tipo de cambio y los dólares es lo más importante y se está renegociando una deuda externa que obviamente genera mucha presión. Así que habría que renegociar la deuda, ordenar la macro, tratar de racionalizar la puja distributiva, ayudar a que las variables en pesos se ordenen con el correr del tiempo, que sea un objetivo para que la economía se pueda estabilizar y recuperar a la vez. Si seguimos esa línea de pensamiento, ¿qué le envidias a tus candidatos rivales, los que tenés enfrente? Ya sea María Eugenia Vidal, Milei, todos, la izquierda. Me parece que por ahí el caso de Miriam tiene una posibilidad que nosotros no tenemos, que es la de hablar sin haber pasado por la gestión y sin tener la responsabilidad de tener que construir respuestas que puedan ajustarse a medidas de gobierno concretas. ¿Y el arrastre de Milei entre los jóvenes? Lo entiendo como un fenómeno global. Me parece que la derecha en el mundo, después de la pandemia, fundamentalmente logró capitalizar el descontento de la sociedad. No es cierto que los jóvenes estén solamente con Milei, hay jóvenes también que se sienten identificados con nuestro proyecto. No me parece que sea algo para envidiar la forma en que él construye esa representación. Me parece que las representaciones se construyen siempre en función de una mirada propositiva, constructiva, plural, abierta. No creo que valga todo en política y a veces me da la sensación que la ultraderecha cree que vale todo, que para capitalizar ese descontento puede llegar, por ejemplo, a militar posiciones agresivas, poco contemplativas con la diversidad. Si ese es el costo de ganar representatividad, conmigo no cuente. ¿Cómo se acaba la grieta, Leandro? Con mucho diálogo, con mucho análisis político, con este tipo de cosas, viniendo, conociéndonos, a tratar de construir confianza. Es complejo en una sociedad que desconfía, pero desconfiamos todos con todos. O sea, a veces es una de las características de nuestra cultura de los últimos años. Se incrementó el nivel de desconfianza de la gente, inclusive en distintos ámbitos, más allá del ámbito político. Y creo que hay que apostar también a que el debate, además de
de ser racional, porque eso es muy importante para pensar la construcción de consensos, corrernos un poco de la dimensión emocional y dramática que muchas veces tendemos a caer, en la cual tendemos a caer, y avanzar hacia una discusión más racional donde podamos partir de la premisa, que es que la verdad es compartida. La verdad es cúbica, diría Alfonsín. Dice, vos te parás de un lugar y ves 3 lugares, pero los otros 3 no lo ves. Y se construye. Yo creo que en la Argentina el dogmatismo te lleva a que algunos actores digan, esta no es mi verdad, esta es la verdad. Y esa caracterización de la verdad contra la mentira lo que provoca es una grieta irreconciliable. Si vos partís de la premisa de que parte de lo que vos me vas a decir seguramente es cierto y que parte de lo que yo te iba a responder seguramente también, es más sencillo. Hay mucho narcisismo. Yo creo que el narcisismo es un elemento que está poco considerado en el análisis político, que explica mucho del comportamiento sistémico. ¿Viste? No puedo bajar del pedestal de mi ego para reconocer que tal vez algunas de las cosas que vos tenés para decir son ciertas y que tal vez algunas de las cosas que tenés para remarcarme mis errores también lo son. Entonces, esa construcción me parece que requiere de más humildad. Leandro, te propongo un ping-pong muy chiquitito sobre ciertos temas que te voy a decir ahora. ¿Qué pensás hacer cuando estés en el Congreso? Llegás en diciembre al Congreso con piquetes. ¿Con piquete? Tratar de escuchar a todo el mundo, no creo que es un tema que se resuelva en el ámbito legislativo. Pero si ayuda a que yo esté ahí para tratar de bajar la conflictividad social, ojalá os sirva. A la gente el piquete le molesta. Claro, pero es una responsabilidad del Ejecutivo. Es una responsabilidad, es una pregunta que le tenés que hacer probablemente al ministro de Seguridad de la ciudad, o que le tenés que hacer a las autoridades de desarrollo humano, tanto de la ciudad como de nación. Los diputados, a mí también me molestan los piquetes, es imposible ir a laburar, también entiendo el dolor de mucha gente que está obligada a tener que protestar, y creo que lo que hay que hacer es tratar de bajar la conflictividad y encauzar las demandas y los reclamos de manera razonable. Cuando llegues, va a seguir el congelamiento de precios. ¿Qué propones en materia legislativa para el control de precios? No, el control de precios no es una herramienta que nosotros pensemos que tenga que tener carácter legislativo, es de transitoria. Me parece que, como te decía recién en la pregunta inicial que me ha hecho tu compañero, a la inflación se la ataca con muchas herramientas. Lo transitorio obliga a tener que iniciar conversaciones para poder normalizar una dinámica de aceleración de precios que en la Argentina se está dando desde hace mucho tiempo, que es un problema estructural y que requiere que todos los actores, no solamente políticos, sino también económicos y sociales, logren consensuar. Así que el congelamiento de precios entiendo que es algo transitorio. Yo aspiro a que podamos vivir en una sociedad donde no haya necesidad de apelar a ese tipo de herramientas. ¿Y qué propones para combatir la violencia de grupos radicalizados de mapuches? Mirá, hoy hablaba en Crónica TV sobre ese tema, me preguntaron sobre el conflicto mapuche. Le decía la verdad, yo creo que en política uno tiene que saber de lo que tiene que hablar y de lo que conviene no meterse. No es un tema que conozca en profundidad. Acá en la ciudad tenemos muchos problemas. Mapuche, problema con los mapuches no tenemos. En principio, mi percepción es que la sociedad no está hablando de este tema. Hablan más los medios que la sociedad, por lo menos de mi distrito. A mí nadie en la Patagonia no dicen lo mismo. Sí, pero yo soy candidato a diputado por la ciudad. Si fuera candidato a diputado por la provincia de, no sé, de Río Negro, de Chubut, tendría que responderlo. Pero la verdad es que no es un tema que haya estudiado. Sin duda, tal cuando vez sea. Tengas que votar leyes. Sí, claro, por supuesto. Pero entonces, yo hoy soy legislador porteño. Sí. ¿No? Entonces, como legislador porteño, el tema mapuche no está en la agenda. No. Si el día de mañana, cuando sea diputado nacional, tengo que ayudar a resolver un conflicto, y por supuesto, con el tema mapuche o con el que sea. Quizás tengas una mirada sobre las ocupaciones de tierra. Pero también es un tema amplio. Si me preguntás si creo en la propiedad privada, sí creo en la propiedad privada. Si me preguntás si creo que hay un estado de necesidad en la sociedad argentina, sí también. No es la ocupación la forma de resolverlo, pero me parece que la sociedad también tiene que pensar cómo hacemos para garantizar la cohesión y la armonía social. La discusión no es Estado o mercado, es Estado y mercado. No es propiedad privada o propiedad pública, es propiedad y propiedad pública. Hay que articular esos consensos. Yo creo en un modelo de democracia equilibrado, donde el Estado, el mercado, el campo, la industria, digamos, la propiedad privada, la propiedad pública pueden convivir y la política tiene la responsabilidad de equilibrar esas tensiones. El problema es cuando la política queda rehén de las corporaciones o del poder económico, que es lo que hemos visto durante mucho tiempo. Hay un temita más que tiene que ver con la ley de alquileres, que genera mucha tensión también en eso que hablas de la esfera pública y la privada.
No, yo creo Para que vos, ¿cuál es la posición que hay que tener? No, creo que hay que revisarla, con seriedad hay que revisarla. Hay que revisarla porque no ha dado los resultados que la gente esperaba. Sí creo que el problema de los alquileres no se resuelve con una ley. En el caso de la ciudad, que es un distrito que yo conozco, se requiere una política de vivienda del gobierno de la ciudad. Se requiere. Vos pensás que uno de los problemas que vos tenés es que hay poca oferta de propiedades en alquiler. Y además de la ley, ya venimos con un problema de arrastre, que es que la construcción en la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en un negocio de los grandes desarrolladores inmobiliarios, que han hecho que se construyan, por ejemplo, en los últimos 20 años, 38 millones de metros cuadrados, siendo que vivimos la misma cantidad de habitantes. Hoy tenemos un problema habitacional que antes no teníamos. Con lo cual, eso demuestra que en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires particularmente, la propiedad tiene una utilidad de reserva de valor y no una utilidad social. Hay pocos desarrolladores privados, y ni hablar del Estado, que prácticamente no lo hace, que construyan viviendas sociales o que construyan viviendas que puedan comprar los pibes que están y las chicas que están atrás de cámara. O yo mismo. ¿No? Y es un deuda. Lo que estás diciendo se enlaza directamente con el tema de la pobreza. Los números de la pobreza están explotados. Categórico. Cuando los ves, ¿qué sentís? ¿Que fracasó quién? ¿Que fracasó la clase dirigencial? ¿Que fracasamos todos? ¿Que fracasó la política? Yo creo que la pobreza en la Argentina es consecuencia de la precariedad de la estructura social. Y la precariedad de la estructura social es consecuencia de la precariedad de la estructura productiva. Se explica el crecimiento de la pobreza como consecuencia de que mucha gente trabaja en el empleo informal, entonces frente a cualquier crisis, como se mide por ingreso, cae en la pobreza. Por eso las variaciones semestrales que vemos que nos asustan. Ahora, si vos querés resolver el problema de fondo, como diríamos los sociólogos o los politólogos, es distribución primaria del ingreso. La distribución primaria del ingreso es el empleo. Para eso tenés que tener un país industrial que genere empleo de calidad. Y la distribución secundaria del ingreso, que es la que lo complementa en momentos de crisis, o incluso hoy en Europa se está pensando de manera permanente, entendiendo que los ingresos es más que el salario, por cómo se concentra la riqueza y cómo se distribuye, ahí es donde interviene el Estado. Entonces, ¿qué hay que tener acá? Hay que tener un consenso también alrededor de, bueno, cómo construimos un modelo productivo y distributivo que permita que lo que los argentinos producimos se redistribuya con equidad, que los empresarios ganen dinero, pero que también la gente tenga derecho a tener un salario digno que le permita desarrollar un proyecto de vida. La queja de los empresarios es que no pueden generar empleo porque los tienen atados de pies y manos. Yo no creo que sea así. La verdad no creo que sea así. Porque además tampoco creo que sea... Cuando hablamos de los empresarios es muy injusto. Si me hablas de una pyme que invierte es una cosa, y si me hablas de un tipo que factura en pesos, pasa a dólares y saca la guita del sistema, es otra. Es una generalización. Bueno, vos me preguntás cómo cerramos la grieta. También siendo más precisos. Vos me decís, ¿es posible crear riqueza sin el capital? De ninguna manera. Ahora, la riqueza la construye la sociedad. No es que el capital per se. No es que el capital per se. Es decir, el capital per se construye riqueza. No, además, hemos visto incluso en la historia argentina momentos donde el capital, a partir de imponer condiciones y reglas de juego, genera crecimiento del Producto Bruto Interno y desocupación al mismo tiempo. Pero vos sos parte de una coalición donde hay sectores que la ven de otra manera. En realidad están contra el capital, por ejemplo. Sí, hay de todo en todos lados. Digamos, yo te digo lo que pienso yo, ¿viste? Si después preguntar a cualquiera de los que suponga que tiene esa... Yo no conozco mucha gente que suponga que la Argentina puede salir enfrentando a los argentinos. No lo creo, y mucho menos, digamos... Sí creo en las tensiones de clase, obviamente. También creo, digamos, que la única posibilidad de construir una sociedad armónica es cuando la política interviene para arbitrar el bien común. Porque si no, pasa lo que nos pasa siempre en la historia argentina, que es, como diría Alfonsín también, digamos, las corporaciones o el poder faccioso construyen una sociedad polarizada y lo que terminan provocando es una democracia desequilibrada. Entonces, el punto es cómo construimos el bien común y cómo se construye el interés general. Y ahí es donde la política tiene que ser independiente de la influencia de las corporaciones para tener un proyecto de país consensuado. ¿Crees que hay que limitar el tiempo de permanencia en la función pública? De pronto nos encontramos con gente permanentemente reciclada en la política. Senadores, diputados, senadoras, gente que estuvo en la presidencia y vuelve a la Cámara, va y viene, y siempre las mismas caras. ¿Habría que ponerle tiempo real a ese ejercicio? Yo creo que el tema es si aportan o no aportan. Si le aportan, también el problema con per se, no me parece que esté bien. Creo que tiene que ver con el sistema, porque lo vota la gente, o sea, no creo en las reelecciones indefinidas, me parece que
mucho más para cargos ejecutivos. Distinto es el caso de los cargos legislativos. Los politólogos solemos poner el ejemplo de las democracias parlamentarias, donde por ahí un primer ministro o una canciller duran mucho tiempo, pero en realidad es porque se renueva la confianza y además forma parte de un cuerpo colegiado. O sea, los sistemas políticos son diferentes. Lo que creo que lo que está mal es que haya una persona que vegete en la estructura, en cualquier tipo de estructura, mucho más si se financia con los impuestos de la gente, y no aporte. O sea, gente que por ahí hace años que está y no se destaca, nadie la conoce, o gente que por ahí la conocen pero no produce, digamos, o gente que lo que hace es tratar de permanecer. Eso le pasa a todas las organizaciones, seguramente habrá pasado también en este diario, porque es algo que se estudia, digamos, en la dinámica general de las organizaciones. O sea, lo que uno tiene que provocar, me parece a mí, es, más importante que pensar cómo hacer para que la gente rote, es cómo hacemos para que roten las ideas. El problema es cuando las personas llegan y se oxidan, se abroquelan, viste, el sillón y empiezan a copiarse a sí mismos, como diría la Nata. Pero si eso no sucede, me parece, y aporta y la gente lo acompaña. Vamos a una agenda distinta. A ver. Abusamos de elegante, hablamos de elegante, Cristina lo convocó, lo hizo famoso, Sí. se habló Ya era famoso. de legalizar el porro, la marihuana, la política, vamos a hacer la pregunta general y amplia. ¿Es incapaz de acercarse o hacerse entender por los jóvenes? No, al revés. Yo creo que justamente, me parece que entre el 2010 y el 2015 se dio un proceso de incorporación de los pibes por centro-izquierda, y entre el 2015 y el 2020 se dio por centro-derecho. Entonces, no. Creo que, a ver, la relación de la juventud con la política es un fenómeno de estudio mundial también. No es algo que nos pasa a los argentinos. Y si nos comparás a los argentinos con el resto del mundo, creo que el nivel de participación política y de politización de la sociedad es muy superior al de lo que hay en el resto de los países de la región, sin lugar a dudas. Pero no hubo un pico con el kirchnerismo y la cámpora 2011, 2012, Sí. 2010. Sí. ¿Y algo pasó después? ¿Algo se quebró después? No lo veo así. Aparte, puede que hayan aparecido otras formas de participación política. De hecho, por ejemplo, Macri generó un espacio de participación política por derecha a los pibes y le abrió. Marcos Peña asumió funciones en el gobierno de la ciudad siendo muy joven y le dio lugar a un montón de gente muy joven. Si tu pregunta es por la desilusión, que me parece que es un poco el corazón de lo que vos querés decir, yo creo que es un tema que está claro que en los países occidentales se discute, la desilusión de la juventud con la política. Ahora, hay sectores juveniles que, a pesar de que obviamente no se sienten conformes con lo que pasa, tienen como una, ¿cómo te puedo decir? Como una semilla de rebeldía, ¿viste? Como una semilla de inconformismo que los lleva a participar. Mirá lo que pasó con la revolución de las chicas. Te viniste de verde, Nata, vos. Las auroras, diría. No, bueno, a ver, fue impresionante. Eso fue un proceso de politización impresionante. Y eran pibas que por ahí no tenían una militancia orgánica como tenían algunas compañeras de la cámpora o algunos chicos que militan en, no sé, la Juventud Radical. A través de la ropa. Pero participaron, ocuparon el espacio público, se formaron. No, yo creo que hay mucha política en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. El cannabis es un tema, el mismo presidente Alberto Fernández lo ha metido como agenda, se habla. ¿A vos se te ocurre hacer negocio, hacer economía del cannabis? Hay un montón de gente que sí, es una industria, claro. ¿Cómo lo harías? Hay que preguntarle a los jujeños, que están muy avanzados con eso. De hecho, creo que el hijo del gobernador, Gerardo Morales, tiene... Sí. A mí me parece que el cannabis medicinal y la industria del cannabis es un lugar por donde la Argentina puede entrar y generar, porque genera puesto de trabajo y divisas, las dos cosas. Y si no se molesta a nadie, me parece que todo lo que tenga que ver con abrir nuevos mercados, ¿ves? Estamos de acuerdo. Estamos hablando de esto. Hablemos de bitcoins. Hablamos sin entender, no sabemos bien qué son los bitcoins, pero se empieza a hablar de los bitcoins como una alternativa monetaria. Sí. ¿Qué pensás? Y yo soy, a veces soy más parecido a vos en ese sentido, soy más tradicional. Los amigos que conozco que transaccionan, operan en Bitcoin, están fascinados, porque dicen que es por donde viene el mundo, porque, ¿viste? Me parece que hay que ser cuidadoso también, porque si bien es cierto que hace mucho tiempo que viene creciendo, a pesar de las oscilaciones, puede que estemos frente a una burbuja también. Entonces, lo que opino es, yo creo que hoy hay que estar abierto a los cambios. O sea, está claro que es tal vez uno de los inventos que revolucionó la economía mundial más poderosos de los últimos años. Hay que analizarlo.
Lo que pasa que depende de donde me preguntes. Si me preguntás si ahorro en Bitcoin, no ahorro en Bitcoin. Si me preguntás si el Estado debería reconocer los Bitcoin, entiendo que no, que hay un problema de geopolítica. Si me preguntás, ¿está mal que los pibes ahorren en Bitcoin? No, como tampoco está mal. O sea, las cosas, viste, no son blancas o negras. Hay que monitorearlo y creo que quienes diseñen la política financiera de la Argentina lo tienen que tener en carpeta. ¿Qué registro tenés de lo que está pasando con la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del IVE. embarazo en la IVE? En las provincias no estaría funcionando del todo bien, pero a la vez tampoco ha pasado algo grave sobre estos hechos, digamos. Lo que pasa es que fue un año también muy difícil viste, la pandemia. A mí me hizo perder yo hace mucho que no viajo al interior. Desde que arrancó la pandemia no viajé. Y creo que para opinar sobre qué es lo que pasa a nivel nacional con este tema tenés que estar ahí. Sí creo que la interrupción voluntaria, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo fue un avance que empoderó a las mujeres, que igualó derechos y que más allá de las opiniones que cada uno tenga, me parecía que era del medioevo prohibirle a una mujer tomar una decisión acerca de qué tenía que hacer con su cuerpo. Puede estar de acuerdo, pero para mí esa era una discusión. Criminalizar el aborto me pareció un delirio, digamos, que con el grado de evolución que tiene nuestra sociedad era impensado. Así que celebro que se haya sancionado y obviamente hay que trabajar para que todas las chicas y todas las mujeres tengan la posibilidad de ejercer ese derecho si es que deciden hacerlo. Nos quedamos con el tema de la cuestión de género. Da la impresión que la paridad de género es un tema más discursivo que real, ¿no? Sí. Pareciera que la política, por lo menos el oficialismo incluso, aunque lo pregona, lo proclama, no consigue finalmente los cupos y toda la cuestión. El gabinete es un ejemplo, las decisiones últimas del presidente, de los cambios en el gabinete, están en esa dirección, contra la paridad de género pareciera. No, contra no. Sí creo que hay una asignatura pendiente de la sociedad argentina y que las leyes muchas veces requieren de decisión política para que salgan de la formalidad y pasen a la materialidad. Sí, estoy de acuerdo con eso y soy de los que lo que le hincha al presidente con que hay que tenerlo siempre presente eso. Y sí, Leandro, pasaron de 5 ministras a 2. Bueno, creo, a ver, la incorporación de Gaby Cerruti me parece que también va en esa dirección. Para mí, tenés razón, ¿eh? O sea, el sindicalismo también. Sí, todos los ámbitos. A ver, ¿y la dirección del diario? ¿Cuántas mujeres hay? Hay en la cúpula de manejo del diario. Hay en la cúpula en general, a ver, el poder es masculino. Y no lo digo por este diario, porque pongan el diario que quiera. En general, el poder es masculino. Los que cortan el bacalao, en los diarios, en los medios de comunicación, en los bancos, en las grandes empresas de la Argentina, son todo tipo. Lo sabemos. Y bueno, primero no naturalizarlo. Es lo primero. Y después, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de... ¿Vos le dijiste a Alberto Fernández en su momento esto que te remarcaba Natalia? Sí. ¿Cómo hiciste, hermano? De 5 a 2. No te voy a decir cómo, pero esa sí se lo dije. Que tenés con él. Sí se lo dije, claro que sí. ¿Qué le dijiste? No importa. Te puedo asegurar que se lo dije. Si no, no lo diría. Elizabeth Gómez Alcorta debería haber renunciado. No sé. Otra que se lo dijo es Vilma Ibarra. Sí, también. Yo no opino sobre eso. Pero sí creo, ojo, y tampoco no seamos injustos, no es que Alberto, la sociedad argentina, viste, asumió que tenía que hacer algo con este tema, pero estamos atrás. Tenemos que apurarnos un poquito, porque de hecho, mirá, ahora en esta hay mucha gente atrás de cámara y sos vos, Nata, la única mujer. No, hay un montón de Ahora, sí, son menos las chicas que no lo digo por el diario, lo digo en general. O sea, si me hubiesen invitado a Página 12 o a La Nación, capaz que pasaba lo mismo. Es cierto, pero una cuestión, los ámbitos laborales son una cosa y el poder es otra, el poder político es otra. ¿Y la Corte Suprema? Por poner un ejemplo. No, a ver, hay que avanzar, sí, yo coincido. Estoy para eso, o sea, estoy para ayudar en esa dirección. Lamentablemente soy varón, si no me... Digamos, pero... De nuevo se viene un ping-pong y entrando en el capítulo final, ping-pong. Vamos. Debates sobre ley de humedales, ¿qué pensás? No, yo estoy a favor. Claro. Ley de salud mental. A ver, creo que por lo que tengo entendido y por lo que hablé y estudié el tema, es una buena ley que lo que requiere es posibilidad para instrumentarse. Por ejemplo, una de las cosas que me decían las compañeras y los compañeros que estudian de este tema, ¿no? Tenemos un problema con las casas de transición, de paso. Viste, vos podés tener la mejor ley, pero si vos no tenés después la guita necesaria y los instrumentos necesarios para poder llevarlo adelante, es un problema. Debería haber una especie de examen psicológico, psiquiátrico. ¿Funciona? Sí, funciona, pero la oferta es muy por debajo. O sea, la estructura de la salud mental está desfinanciada y yo creo que ese es otro tema.
de esos temas que planteamos en la sociedad media, que todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo, pero que nos falta. Y ahí la ciudad está con una responsabilidad importante, está en deuda con eso. Eutanasia, un tema donde la Cámara te vas a enfrentar quizás a la Iglesia y también a tus colegas del norte argentino, por ejemplo. ¿Estás a favor? Por supuesto. Sí. Y luego con educación sexual integral que divide a los padres, ¿qué pensás? ¿Qué pienso? Es increíble también. Discusión del medioevo. Discutir si se tiene que... no todo el mundo está a favor de ser no binario o binario. No, está bien, pero inclusive podría entender que discutamos los contenidos. Pero que hay que dar educación sexual integral en los colegios, me parece que es una obviedad. ¿No te parece que el lenguaje inclusivo a veces es autoritario también? Me parece que hay personas que utilizan el lenguaje inclusivo que pueden ser autoritarias, sí. No me parece que el lenguaje inclusivo sea autoritario. ¿Se entiende? Es una diferencia importante. O sea, yo no tengo por qué obligarte a hablar a vos con la E. Pero vos no te puedes joder si yo hablo con la E. No. Si yo no te obligo, y si hay una... Porque además los chicos y las chicas, y les chiques, vienen ahora con una dinámica diferente a la nuestra. Entonces, para que no genere un choque de civilizaciones y de cultura, a veces tenemos que ser más tolerantes. Si vos no querés utilizar el lenguaje inclusivo, nadie te tiene que ni chicañar, ni hacer chistes, ni humillar, ni nada que se le parezca. Y si viene alguno de los pibes o de las pibas que está atrás de cámara y lo quiere utilizar, me parece válido. Y si te vienen con una ley que hay que poner todos los textos escolares en E... ¿Está presentada la ley? No, pero suponete, ¿estás a favor o en contra? No, a priori me parece que abriría un debate innecesario. Ese lenguaje inclusivo está, pero falta uno, identidad de género, ¿qué pensás? No, también. A ver, yo en ese sentido, yo soy muy liberal en lo político y soy intervencionista en lo económico, por supuesto. Con todo ese tipo de... Compañero. Cambiamos el eje otra vez, nos acercamos al final. Como legislador, una vez que ya estás consagrado como legislador, ¿con quién te sentarías a negociar y con quién no? Con todos. ¿Con todos? Con todos sí. Con todos sí. Está claro que con los sectores de la derecha más dura y más reaccionaria no tengo feeling. Pero si están ahí es porque lo votó la gente. ¿Serías parte de un eventual acuerdo con la oposición, convocar un acuerdo como se está planteando ya desde un sector del gobierno? Con todos, sí. No solamente por la gobernabilidad de Alberto los próximos 2 años. Creo que es la única solución para la Argentina. Sí. ¿Un acuerdo con la oposición es la única solución para Alberto o para la Argentina? No. La única solución es que entendamos que hay que construir consenso. Pero hay un dato importante, yo lo pensaba a la mañana. Hay distintos niveles de acuerdo que también son útiles. O sea, vos podés tener el máximo nivel de acuerdo, que es el Pacto de la Moncloa, sentamos las bases de una segunda república en la Argentina, o podés tener un acuerdo más sencillo, las fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo que vamos a discutir en el Parlamento. El mínimo, ni siquiera nos ponemos de acuerdo que vamos a votar, nos ponemos de acuerdo que vamos a tratar, el máximo, un gran acuerdo nacional. En el medio tenés distintos niveles. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que la política es muy improvisada. Entonces, al ser tan improvisada, hay un montón de instrumentos, hay un montón de herramientas que podríamos aplicar para resolver los problemas de las argentinas y de los argentinos que no las aplicamos. Por ejemplo, distintos niveles de acuerdo. Vos no puede ser que no puedas discutir con un partido político de qué manera sacar temas de la agenda electoral. Seguridad. Hay que sacarlo de la agenda electoral. Sacarlo, digamos, pongámonos de acuerdo. A ver, no puede ser, yo puedo entender vos un poco más de izquierda, más de derecha, pero hay temas que se requieren. El tema de la inflación, ¿cómo hacemos, por ejemplo, a ver, cuánto de lo que nosotros producimos vamos a volcar a la inversión, cuánto de lo que nosotros producimos vamos a volcar a la redistribución, de qué manera vamos a lograr duplicar las exportaciones para tener más dólares, cuánto van retenciones, cuánto va, digamos, no sé, en subsidios, todo eso se tiene que acordar. ¿Es fundamental un acuerdo para seguir hasta el 2023? Es fundamental un acuerdo para que haya país. O sea, estás con el acuerdo que propuso Massa y que está proponiendo el kirchnerismo. A ver, te imaginas, yo vengo del alfonsinismo y creo en el consenso, creo en los acuerdos, el Alfonsín hablaba de un pacto de garantías en su momento, o sea, creo que hay cosas que no se pueden discutir en el marco de un acuerdo político porque son diferencias ideológicas que todas y todos tenemos, hay cosas que no se puede pretender consensuar todo, pero tampoco se puede pretender no consensuar nada, entonces hay instancias. No me parece que lo de Massa sea muy novedoso. Lo de Massa es lo de cualquier persona razonable que trata de ejercer el cargo que tiene con responsabilidad, pensando en cómo hacer para aportarle a su país. Bueno, el tema de los acuerdos es elemental. Leandro, pensá así profundamente, inspirate y danos.
Recordá, ¿cuál es tu momento de la campaña más bizarro, el que te vas a acordar, una experiencia personal A ver. importante, profunda o No, tengo superficial, tanto. pero que te la acuerdes? Mirá, a ver, una cosa que me llamó mucho la atención de las recorridas, ya sé que va a ser medio aburrido, no es en la línea. Hoy estuve en una especie de mina a cielo abierto que hay en la ciudad de Buenos Aires, en Soldati. No lo podía creer. Hoy hablé con un colega de ustedes, hizo un off y le pedí si me da una mano con esto para sacarlo. Porque más allá de que te guste o no te guste la reta, tenés que ver eso. Es en Soldati, enfrente de la cancha de San Lorenzo, es un lugar de tratamiento de residuos áridos. Y hay una montaña de 20 metros de altura con polvo. Y alrededor de esa montaña, con camiones que entran las 24 horas y te tiran residuos de obra y los reciclan, ¿no? Y hay familias enteras viviendo alrededor de esa gran montaña. Está enfrente inclusive el centro de deporte del Marianista, el colegio Marianista. Hoy lo veía y no lo podía creer. O sea, yo veía, digo, esto es como una mina con polvo, con vibraciones todo el tiempo, no lo podía creer. Hay cosas que uno las tiene, no, yo soy de San Lorenzo, además fui 25.000 veces, pasé por ahí. No lo había visto. Bueno, última pregunta. Bueno. Es importante. ¿Cómo harías para convencer a un votante de otro partido para que te vote? Siendo como soy, macho. Siendo como soy. Soy esto. Muchas gracias. Gracias.